Sintoniza Agenda 1180. Mantenerse informado es muy importante. Agenda 1180 es tu espacio ideal, donde encontrarás la información más relevante del día a escala nacional e internacional. Encontrarás también lo último de la agenda universitaria. Acompáñanos de martes a jueves en punto de las 9 a.m., solo en Radio WAPS. Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Estamos a 3 de mayo. Hoy en Agenda 1180 AM nos toca martes de Agenda Mediática, así que nos acompaña nuestra compañera periodista, maestra y corresponsal del Universal, la compañera Gladys Navarro. Buenos días, maestra, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Yasmín? Muy buenos días, un gusto estar de nueva cuenta aquí. No había podido, pero bueno, ya andamos aquí con todo. De nueva vuelta. Con mucho ánimo, sí, claro, y bueno, ya en la recta final, además del semestre también, muy atareados por ahí, pero de verdad que un gusto estar de vuelta de forma presencial, ¿no? A nuestras instalaciones de la UAPS y por supuesto aquí en Radio UAPS, que cada vez nos reciben con más entusiasmo y cambios, siempre andamos cambiando aquí. Las últimas veces que ha venido la compañera Gladys, bueno, efectivamente estamos haciendo diferentes tipos de cambio en cuanto a acústica, imagen y un sinfín de detalles que tenemos para usted preparados. Los cambios son buenos. Bueno, también saludamos en cabina a nuestros compañeros y compañeras Gaby de la Fuente, que está en las transmisiones de los 1180 de amplitud modulada, y Jesús Flores, que se encuentra en la transmisión vía redes sociales, Facebook. Así que bueno, vamos a iniciar nuestro programa porque hoy en la agenda mediática, en este martes, la compañera Gladys pues trae lo más interesante a partir de el análisis periodístico que hace día a día. Ahora sí, compañera Gladys, vamos empezando. ¿Qué nos traes para esta mañana de martes? Pues no sé si sea lo más interesante para nuestros radioescuchas, pero creo que es algo de lo más relevante que está, claro, que está presente en la agenda de los medios de comunicación. Entonces me parece que es, sí, importante, desde luego, estos temas, retomarlos, perdón, y tratar un poquito ahí de desmenuzar qué representan, por dónde va más o menos la discusión de las noticias. Entonces, pues ojalá que en general, ¿no? Cada vez más nos interesemos como audiencia, es lo que estaba platicando ahorita con mis alumnos de la clase de legislación y medios, como audiencia de lo que nos presentan los medios de comunicación, de la forma en la que se aborda la información, por supuesto, porque de eso depende mucho, pues, la toma de decisiones que tengamos como ciudadanía. Entonces, pues por eso también agradezco este espacio y bueno, la nota que les voy a compartir de inicio para que sepamos a qué nos estamos refiriendo con una de los principales temas, que es sobre este anuncio de la propuesta de la reforma electoral que presentó el presidente, ¿no? Andrés Manuel. Entonces les voy a leer la nota de Forbes Política de este diario digital. Dice, reforma electoral de AMLO va por pluris y nuevo instituto de elecciones y consultas. El presidente López Obrador dijo que la iniciativa de reforma electoral que enviará este jueves al Congreso plantea el regreso de una auténtica democracia y que cueste menos, es lo que señala el presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará este jueves a la Cámara de Diputados, que finalmente la envió, su contrapropuesta de reforma constitucional en materia electoral, donde propone el abaratamiento del aparato democrático del país, con una reducción de legisladores plurinominales, así como la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, acompañado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, y Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes diseñaron la reforma. Estimó que con dichas modificaciones se ahorren hasta 24,000 millones de pesos. Se reduce, como cita, se reduce el financiamiento a los partidos y de las elecciones, se garantiza que haya mayor certeza en la participación de los ciudadanos, se facilita la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero, ellos podrán hacerlo de manera electrónica de una manera más ágil, expuso López Hernández durante la conferencia de prensa matutina de AMLO desde Palacio Nacional. Dentro de las propuestas que contiene esta iniciativa están la reforma a 18 artículos constitucionales, específicamente los
35, 41, 51, 52, 53, del 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 115, 16, 121 y los objetivos son los siguientes. Reducción de plurinominales en la Cámara de Diputados, es decir, pasar de los 500 diputados que existen actualmente, se pase a los 300. En el caso de la Cámara de Senadores, la reforma electoral plantea su eliminación y que solo haya 96 curules de las 128 que existen en la actualidad. Otro punto importante es, en el caso de las autoridades electorales, se plantea la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que estará integrado por 7 consejeros electorales que serán electos mediante voto directo y la eliminación de los tribunales electorales. Al tiempo se propone la federalización de las elecciones con la eliminación de los organismos públicos electorales encargados de la organización de las elecciones en los estados. En este sentido, los congresos locales también tendrán que modificar las curules en función de los habitantes de las entidades, es decir, se fijará como máximo 45 diputados y un mínimo de 15. Otro punto es que se implementará el uso de tecnologías en la emisión del sufragio con el voto electrónico a fin de que los mexicanos en el exterior y en cualquier lugar puedan participar en los procesos democráticos. Se buscará una reducción significativa del financiamiento a los partidos políticos. Esos son los puntos centrales que recoge la nota de Forbes.com.mx y señala finalmente: Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, abundó que los consejeros y magistrados deberán ser electos el primer domingo de agosto, candidatos que serán propuestos por los 3 poderes de la Unión. También se modificará el financiamiento de los partidos para que solo reciban dinero público únicamente para elecciones y con ello se elimine la burocracia partidista. Bueno, pues esto es a partir de una de las tantas notas que salieron a propósito de la presentación de esta reforma y sin duda, y si le pusieron atención, verán que son cambios significativos los que se está proponiendo de parte del presidente, ¿no? Y se centra en algo que creo que me parece es un reclamo, ¿no? Ciudadano que ha estado presente, que ha sido lo que nos cuesta en las elecciones, lo que nos cuesta todo este aparato, esta maquinaria, para fortalecer nuestra democracia, sí, pero resulta sumamente costoso. Una de las primeras reflexiones que a mí me gustaría poner sobre la mesa sería eso, ¿no? Yo considero de bote pronto y de la reflexión de estos días, ¿no? A partir de la presentación, es que creo que nos hace falta, sí, una reforma que haga menos costoso, ¿no? Este aparato. Creo que nos ha costado mucho y es fundamental, Hablan por supuesto. Del ahorro, ¿no? 24,000 millones. 24,000 millones de pesos. Sí, ajá. Digo, me refiero a que nos ha costado mucho avanzar en nuestra democracia. Creo que es fundamental. Me parece que las reformas que se dieron en los años 90, en los años 94 y 96 para la ciudadanización famosa del IFE en ese entonces, para que se desprendiera este organismo electoral de la figura presidencial, porque antes se organizaban las elecciones básicamente de parte del presidente. Estaba ahí el secretario de Gobernación encabezando el Instituto Federal Electoral, pero en los 90 eso empezó a cambiar, ¿no? Y se empezó a hablar de consejeros ciudadanos, ¿no? Creo que eso fue autonomía, ¿no? Exacto, creo que ese es un avance súper importante y me parece que no tenemos que perderlo. Ahí está, creo que parte del debate de esta reforma, y obviamente la oposición ha centrado también esta crítica, ¿no? En cómo se van a presentar los consejeros por el presidente y por los partidos políticos y se va a querer tener el control. Creo que hace falta afinar muchas cuestiones que se precisen. En todo caso, revisar si en las leyes secundarias también se puede dar, me parece, un proceso de sugerencias o de consultas. Veía con algunos otros analistas, por ejemplo, que instituciones académicas sugieran al presidente quiénes van a ser los perfiles, cuáles podrían ser, y que entonces se pudiera pasar a esa elección o propuesta, ¿no? A su vez para que se votara. Como una de las reflexiones, les decía, como uno de los puntos que ha generado pues controversia y ruido, ¿no?
porque sin duda creo que a partir de esta noticia se generan dos posturas muy claramente, ¿no? Quienes están apoyándola y quienes están totalmente en contra, y que ya se han estado pronunciando los partidos políticos ahora de oposición, el PRI, el PAN, ¿no? Y también está el PRD. Va por México. Va por México, la alianza, que ahorita vamos a leer la contrapropuesta. Pero aquí un detalle, ¿tú cómo consideras, bueno, esa es la propuesta que lanza el presidente, sí. ¿Cómo consideras tú que se encuentran dentro del partido político Morena? ¿Están en congruencia todos con esta iniciativa? ¿O tú cómo Yo creo que como siempre hay voces, ¿no? Creo que hay voces a favor, voces en contra, pero creo que es un proyecto mayoritariamente, pues eso, ¿no? Del proyecto de Morena, el proyecto de Nación, y por eso también se ha hecho como ese ruido, ¿no? De que si es una reforma electoral que vendría a favorecer, ¿no? A Morena gobierno, ¿no? Okay. Sin embargo, yo sí quisiera dejar, como les decía, ¿no? En la mesa aquí para las reflexiones, que creo que es fundamental. A mí me parece interesante de inicio, ¿no? Los cambios. Por ejemplo, durante mucho tiempo se ha hablado, además de lo costoso de las elecciones, además a mí sí me parece fundamental que se reduzcan los gastos que se le destina, es dinero público que se le destina a los partidos políticos, y es muchísimo dinero para sus actividades ordinarias, además, no solamente en elecciones, nos cuesta muchísimo nuestro sistema de partidos, así está, así se accede al poder, ¿no? Pero bueno, que no nos cueste tanto, ¿no? Y creo que eso forma parte de esta reforma que se plantea. Pero también está otro punto. Durante muchos años se ha hablado de la necesidad de reducir el número de cargos de diputaciones plurinominales. Bueno, finalmente está aquí, y no solamente hablamos de la reducción, sino del cambio total. Ahí es otro de los puntos que se ha generado controversia, porque ya no hablaríamos de diputados de mayoría relativa, estaríamos hablando de que todos serían por representación plurinominal. Habría una serie de listas, ya será cuestión de meternos a detalle, pero estamos hablando de que esa es una propuesta esencial y responde, sí creo, a un reclamo ciudadano de reducir el número de diputados, porque actualmente son 500. Todo, ¿no? En general, exacto, son 500 actualmente, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Bueno, ahora serían 300 todos, ¿no? De representación proporcional. Y también algo interesante es que se modificaría el número de igual diputados y diputadas en las entidades, porque actualmente hay una disparidad, ¿no? Hay estados como Oaxaca que tienen un montón de diputados, ¿no? Por los municipios que tienen, en fin. Entonces, por supuesto que es una reforma de fondo y que hay que revisar de fondo también, pero de principio estos son algo de los puntos principales, como este caso que les digo que está generando polémica y ya de entrada rechazo, ¿no? Que la creación del Instituto Nacional de las Elecciones y Consultas, ¿no? Porque creo que va a ser fundamental, o es fundamental esta propuesta de que se sigan generando consultas ciudadanas, que está integrado por 7 consejeros electorales que serán electos mediante voto directo y la eliminación de los tribunales electorales. Allí también lo que se busca, ¿no? Es la eliminación también de los soples, que sería de los organismos públicos locales electorales en las entidades, y de los tribunales, que sí sea una concentración, digamos, a este nivel central. Aquí, a reserva de desde luego, los expertos, ¿no? En la materia electoral, a mí me llama la atención cuál va a ser la postura que va a fijar, por ejemplo, el PAN, que en algún momento, hace unos años, en el sexenio de Peña Nieto, estaba pugnando también por la eliminación de los soples, y actualmente ya lo está presentando el presidente, ¿no? Entonces, a ver si se mantiene o no. Al final de cuentas, en aquel momento se dio, y entonces en la reforma que se hizo no se eliminaron, se quedó como un modelo híbrido, y por eso ubicas seguramente que hay elecciones en donde participa ya el INE y otras en donde participan también, en donde el INE participa en la elección local, ¿no? También. Entonces, es un sistema híbrido. Con esta reforma que plantea el presidente, estaríamos hablando de la eliminación de los soples, y sí, se concentraría todo el trabajo en este nuevo Instituto Nacional de las Elecciones y Consultas, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento. ¿Y cuál fue la respuesta de pues esta alianza, ¿no? De Va por México, de la alianza de la oposición? Les voy a leer la nota del Financiero. Dice: Va por México, entre comillas, se la voltea a AMLO, anuncia contrapropuesta de reforma electoral. Partidos de oposición anunciaron este lunes una contrapropuesta a la polémica iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye primarias obligatorias y balotaje o segunda vuelta para elecciones presidenciales. Ojo aquí, porque también la incluye, ¿no?
o sea, lo que están haciendo, incluir en esta contrapropuesta polémica. O sea, para tener claro, la contrapropuesta de Va por México incluye primarias obligatorias y balotaje o segunda vuelta para las elecciones presidenciales, como ves, ¿no? De inicio. Desde ahí va a iniciar. La alianza Va por México de los partidos tradicionales, Acción Nacional, PAN o el Revolucionario Institucional PRI y el de la Revolución Democrática PRD, llamó dardo envenenado contra la democracia a la reforma que propuso el mandatario la semana pasada. Lo decimos con absoluta claridad, no permitiremos retrocesos ni autoritarismo, no permitiremos que México sea una autocracia en donde todo lo decida un solo hombre, declaró en conferencia Marco Cortés, dirigente del PAN. La reforma constitucional que López Obrador planteó la semana pasada causa polémica porque crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para sustituir al Instituto Nacional Electoral, órgano autónomo que surgió para quitar el control de las elecciones al gobierno, es lo que decía, ¿no? Sí. También eliminaría 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de propaganda para que el gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque favorecerían al actual partido en el poder. La contrapropuesta de la oposición pide crear la segunda vuelta electoral para elegir al presidente, eliminar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados e instaurar elecciones primarias organizadas por el INE el mismo día para todos los partidos. Además, plantea la prohibición total con sanciones graves a quienes usen los programas sociales con fines electorales, propone la nulidad electoral en casos donde participe el crimen organizado y regula las conferencias matutinas del presidente durante las mañaneras. Eso ha sido encabezado de las notas, ¿no? O sea, Va por México busca regular las conferencias, las mañaneras, ¿no? Sigo con la lectura de la nota del Financiero, aunque hay que señalar, es una nota de la agencia EFE. Por ser reformas constitucionales, tanto la propuesta del presidente como la de la oposición requieren la mayoría calificada de 2/3 del Congreso, donde la alianza oficialista solo tiene la mayoría simple. Los líderes del PRI, PAN y PRD también informaron de denuncias que presentarán ante la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la presunta campaña de persecución política. La oposición ha acusado al presidente López Obrador y su partido de promover el autoritarismo, como cita, y la violencia política por llamar traidores a la patria y pedir fusilar, entre citas, de manera simbólica a los diputados que el mes pasado votaron contra la reforma eléctrica del gobierno. México se está convirtiendo en la nueva cara del autoritarismo en Latinoamérica y si no ponemos un alto, nuestro país se convertirá en una dictadura, afirmó Alejandro Moreno, dirigente del PRI. Y ahí concluye la nota y esta es la contrapropuesta que estarían realizando la Alianza Va por México, ¿no? Ajá. Entonces, aquí, pues como les decía, están las dos posturas, ¿no? Una postura totalmente a favor y una postura totalmente en contra y eso es lo que está generando desde luego mucha información y es la nota que se está trabajando en todos los medios de comunicación con el análisis más minucioso, ¿no? De cuáles serían estos puntos y a quién se le va a beneficiar y ya de entrada lo que yo les decía, ¿no? Lo que he leído es esto, creo que sí responde a una visión que el presidente ha estado manteniendo, no de ahorita, sino de hace mucho tiempo, que es es crítico severo de las instituciones, es crítico del IFE, entonces, aunque la propia oposición fue logrando espacios también, fue ciudadanizando al IFE, a esta institución, porque anteriormente pues solamente había un partido en el gobierno, ¿no? Era el PRI gobierno y entonces se lograron espacios, sin embargo en ese camino pues también se van haciendo los ajustes necesarios. Creo que esto forma parte de esta intención del presidente, ¿no? De ir atendiendo, sí, ciertos reclamos ciudadanos, como por ejemplo lo costoso de las elecciones, como tener una mayor certeza de neutralidad, de imparcialidad de los árbitros electorales. Sin embargo, me parece que hacen falta muchos detalles que no sé si sería conveniente, no sé, tan conveniente de una vez que quedaran a nivel constitucional o en las leyes secundarias que le llaman, ¿no? Como esto que les digo, cómo se van a elegir a los consejeros, de tal manera que ciertamente no quede como en la opinión pública, ¿no? La idea de que ahora la elección de nuestros gobernantes se regrese a como estaba antes, ¿no? A que sea
a través de la vía autoritaria y solo la concentración del poder en una sola persona, como están reclamando la oposición, ¿no? En el caso del presidente, me parece que tiene que quedar muy claro que no significa un retroceso, ¿no? Y tiene que quedar claro a partir de que nos expliquen, nos expongan de qué manera. Y es la chamba de las diputadas y los diputados hacer los ajustes necesarios, ¿no? No tiene por qué pasar así nada más una reforma, ¿no? Ahí está para que se elabore, para que se trabaje siempre en beneficio del fortalecimiento de nuestra democracia, ¿no? Claro, y además, bueno, los puntos son interesantes, como dices, ¿no? O sea, qué es lo que está proponiendo el presidente. Además, bueno, lo que intentan hacer ahora Va por México, ¿no? Es también ver, como dices, sumar hacia que se lleve una mejor democracia, pero independientemente de eso, pues se nota ahí el choque también de ideas, ¿no? El choque Así es. qué es lo que va a prosperar, cómo es lo que va a fortalecer a cada partido. Ya ves cómo estuvo pesado el tema con la reforma eléctrica, entonces de ahí viene también ese dispare, ¿no? De temas en los cuales que no, es como jugar, no estamos de acuerdo y presentan otro tema. Entonces, estaríamos ahí pendientes ver qué pasaría en esos próximos días, ¿no? Sí, claro, creo que estamos en un momento fundamental donde sí se requieren cambios, siempre después de un proceso electoral, y reitero, porque Ajá. justo lo hemos estado revisando en legislación y medios, forzosamente tienen que venir cambios, porque hay ajustes, se revisan cosas que se han hecho mal históricamente, cosas que se pueden mejorar de nuestro proceso democrático, ¿no? De nuestro proceso de elecciones para fortalecer a nuestra democracia. Creo que es fundamental que se revise y que se realicen estos cambios necesarios. El tema, yo me concentraría en algo fundamental que sí son los costos, ¿no? Creo que es fundamental, no tiene por qué ser toral, ¿no? Pero sí es algo importante y por supuesto no perder la ciudadanización del INE, ¿no? Creo que para mí eso sería clave, que se defienda que se defienda la conformación de quienes dirigen el Instituto Nacional Electoral o como le quieran poner ahora, ¿no? Y de consultas, que estén ciudadanos imparciales, ¿no? Que sea justo desde la ciudadanía quienes organicen las elecciones y que no tengamos un retroceso, ¿no? Que mucho nos ha costado también para poder avanzar en nuestra democracia, ¿no? Por supuesto, yo estoy a favor de la reducción del número de diputados y diputadas. Que es una queja constante, ¿no? Recurrente. Bueno, sobre todo lo dices al inicio, ¿no? El gasto que se genera cada elección, el gasto que genera pues este instituto también. Y yo recordaría un poco, Yasmín, no sé, la figura de la representación proporcional. La figura de la representación proporcional era justamente también para las minorías, ¿no? O sea, para que tuvieran una representación también en los congresos, porque existía, ¿no? La mayoría relativa, o sea, votar por un candidato, ¿no? Y también esta representación. Entonces, creo que nunca se respetó como tal, ¿no? Entonces, en estas listas siempre van los compadres, los amigos, ¿no? Los líderes, tal, quienes buscan asegurar ya un espacio, una posición, y así es como han llegado, y por eso de pronto vemos a los que recurrentemente están siendo diputados por la vía plurinominal, ¿no? Y bien fácil y sin hacer campaña. Entonces, creo que sí es fundamental esta revisión, que se vaya a realizar esta reducción. Ahora, cómo funcione, solo a partir de unas listas, todos que sean representación. Allí un poco la lectura que le han dado más los especialistas es que se le daría un mayor power, digamos, a los partidos políticos, que serían los encargados directamente, ¿no? De elegir quiénes estarían en esas listas integrando, ¿no? Y obviamente están volteando a ver cómo se estaría fortaleciendo Morena. Por eso es la crítica también de cómo esta reforma favorecería, ¿no? Tal cual al partido en el gobierno, ¿no? Exactamente. Y bueno, pero esto va a seguir dando de qué hablar y hay que seguir tratando de entender, desmenuzando, ¿no? Los puntos clave. Y otro de los temas, sin duda, que está presente en la agenda de los medios de comunicación es hecho tan lamentable, ¿no? De violencia en contra de una joven, ¿no? Nada más que aquí se me trabó la máquina. De Devani Escobar, ¿no?
este caso que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? De su asesinato, de que se está investigando como feminicidio, ¿no? En el norte de México. Les voy a leer la nota de la BBC News de Mundo, ¿no? Algo de lo más o medianamente reciente de cómo van las investigaciones, y de ahí empezamos a comentar. Mario Escobar, padre de Devani, dice: hasta que me demuestren lo contrario, sigo pensando que mi hija murió asesinada, ¿no? ¿Esto por qué? Hago un paréntesis antes de la lectura de la nota, porque a partir de la revisión de los videos y de la información que se empezó a generar, de las declaraciones del taxista, de más cámaras, etcétera, que ya se tuvieron acceso, la versión de la fiscalía, ¿no? Fue que fue un accidente, o sea que ella se cayó, se golpeó la cabeza, ¿no? Y ahí estamos en esa controversia entre si hay elementos para asegurar que fue un feminicidio o fue un accidente. Entonces, continúo con la lectura de la nota. Una semana después de que la joven mexicana Devani Escobar apareciera muerta, la investigación por esclarecer qué sucedió no deja de enredarse con la aparición de nuevos detalles que siguen sin despejar numerosos interrogantes. La publicación de nuevos videos de cámaras de seguridad, la destitución de 2 fiscales especializados por omisiones durante el caso o las declaraciones en programas de televisión de quienes estuvieron con ella la noche de su desaparición han seguido alimentando las dudas sobre este caso, que se convirtió en uno de los más mediáticos entre la oleada de desapariciones de chicas jóvenes que sufren en el estado norteño de Nuevo León. El padre del estudiante de leyes de 18 años, Mario Escobar, fue especialmente crítico con la labor inicial de las autoridades, quienes ya habían buscado hasta en 4 ocasiones en las instalaciones del motel donde finalmente apareció muerta Devani. La investigación del caso, reclasificado de desaparición a feminicidio, sigue sin esclarecer las circunstancias en las que Devani acabó en el interior de una cisterna de agua abandonada. Según las autoridades, todas las líneas están abiertas y no hay ninguna hipótesis considerada como principal. Sereno y cansado, Mario Escobar conversó a través de videollamada con la BBC Mundo para compartir los últimos detalles de la investigación. Profesor, al igual que su esposa, subraya enérgico que no dejará de luchar hasta que se esclarezca el caso y se haga justicia con la que era su única hija. Han pasado 3 semanas desde la desaparición de Devani y 1 semana desde que apareciera sin vida. ¿Cómo se encuentra usted y su esposa?, le preguntan. Obviamente estamos destrozados por la noticia, por no encontrarla con vida, que esa era la intención, pero bueno, al final se encontró a la niña, así que de alguna manera estoy más sereno y más tranquilo porque ya tenemos dónde llorar. ¿Es cierto que ha recibido amenazas de muerte?, le preguntan. Sí, no sé si serán en juego o serán ciertas. Filtraron mi teléfono y me han llegado miles de llamadas cada día, pero la mayoría son de gente apoyándonos, apoyando la causa para que se acaben los feminicidios en el estado de Nuevo León y en todo México. Sigue comentando, siguen haciéndole preguntas. Creo que justo sobre eso hablaron con Devani antes de que saliera aquel viernes por la noche. Sí, mi esposa le dijo: no salgas, mira, hay mucha inseguridad, quédate aquí. Yo le enseñé las fotos de 14 o 16 desaparecidas que circulaban entonces en redes sociales. Era el último día de clases y ella quería divertirse. No se escuchan a esa edad, no ven la problemática que puede pasar. Le preguntan: en efecto, hay un preocupante aumento en la desaparición de chicas jóvenes en Nuevo León. ¿Cuál es la situación de hoy para las adolescentes y jóvenes del estado y en México en general? Y el papá responde: ellas tienen derecho a divertirse, no se vale que gente mala quiera cortarles esa diversión, pero también tienen que escuchar el corazón de los padres y de los maestros cuando les dicen que hay mucha violencia, feminicidios. A ella les digo que tienen toda la vida por delante para tener un rato de diversión. Y así continúan preguntando y entrevistando al padre, ¿no? Entonces, una de las preguntas, voy a acotar porque está algo extensa, pero una de las preguntas señala: la investigación del caso ha estado repleta de interrogantes desde el inicio y usted ha criticado duramente la labor de las autoridades, especialmente de la fiscalía. ¿Cuál es su mayor queja hacia el proceso? La mayor crítica, responde, es habernos tardado mucho en hacer esto, en llegar a este punto donde salen los videos y mucha gente empieza a publicar videos particulares. Ahora se filtran videos que se supone están en cadena de custodia por parte de las autoridades y bueno, tiene que pagar el que tenga que pagar. Esto no me corresponde decidirlo a mí. Le siguen preguntando que hubo irregularidades. Se confirmó esta semana cuando se dio a conocer la destitución de 2 funcionarios, entre ellos el fiscal especializado en personas desaparecidas, con quien usted fue especialmente crítico por omisiones y deficiencias durante la investigación. Dijo el fiscal general del estado: ¿le han concretado cuáles fueron esos fallos? Y responde el papá: es muy obvio que después de 4 sesiones de búsqueda en la zona del motel donde apareció Devani, en las que ellos estuvieron allí, no la encontraron. Si no la encontraron, yo me supongo que es porque no estaba.
A la quinta búsqueda la encuentran. Bueno, eso es lo que estamos nosotros tratando de corroborar. Y continúa la entrevista. Básicamente lo que está planteando el papá es que el cuerpo lo dejaron allí, que Devani no se habría caído, ¿no? Sino que lo plantaron, ¿no? Una de las preguntas ya para finalizarles, dice, usted apuntó la posibilidad de que alguien hubiera colocado el cuerpo días después de aquellas búsquedas. ¿Lo sigue pensando? Sí, dice él. Digo, definitivamente no se descarta ninguna línea de investigación hasta que no se demuestre lo contrario, lo he dicho siempre, y el análisis del peritaje nos va a dar muchas explicaciones y se van a deslindar muchas cosas. A lo mejor algunas cosas son ciertas, otras falsas, algunas montadas, otras no montadas, pero tengo la esperanza de que ahora sí vamos por un camino y se va a resolver esta situación. Y el día de ayer, antier, ya entregó el peritaje externo que hizo, ¿no? Privado, el particular, para integrarlo a la carpeta de investigación. El caso ya está en la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Feminicidio. Se está revisando ya allí, pasó de la Fiscalía hacia acá. ¿Y qué es lo que vemos en esta situación, no? De principio, a mí me llama mucho la atención que el caso sea tan mediático, ¿no? Yo creo que tiene que ver con por lo menos dos puntos, ¿no? Uno, el Estado de Nuevo León, lo que se había estado registrando de desapariciones de mujeres, pero no es exclusivo de Nuevo León. Nosotros en el Universal, justamente el día de ayer se publicó un trabajo con la colaboración de todos los corresponsales de los estados, en donde solo por dar un pequeño botón de muestra, mandamos pequeñas historias de mujeres desaparecidas, ¿no? De mujeres asesinadas también, de a quienes siguen buscando historias y de mujeres que fueron asesinadas en lo que va del año. Y son decenas de mujeres asesinadas en todo el país, ¿no? Muy lamentablemente. Sin embargo, el caso me parece que de Nuevo León también tiene tintes políticos, porque en Nuevo León gobierna el famoso Samuel, ¿no? El gobernatore, y justamente me parece que hace algunos meses lo han estado ubicando casi como un candidato hasta presidencial, ¿no? Él y la esposa, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ha sido centro de reflectores, de medios de comunicación, y por supuesto que hay una oposición que ha buscado como que, ¿no? Seguir bajando su nivel de popularidad. Eso en el contexto político, lo que existe, dónde está Nuevo León, qué es lo que está sucediendo, es una pareja política, es un gobernador que ha causado polémica, no es un gobernador que de pronto se le ve cercano también al presidente Andrés Manuel, ¿no? Desde el movimiento, desde el Partido Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano. En fin, y de pronto esto vino Puna a pararle y a bajarle esas rayas de popularidad, ¿no? Y de optimismo y de aquí no pasa nada y todo esto lo estoy realizando bien. Te veo como con ganas de, tú interrúmpeme, no, porque si no yo le sigo hablando acá. No, es que desde el inicio, ¿no? Porque exactamente este caso es el que ha cobrado tanta especulación y se ha convertido en un show mediático, ¿no? O sea, eso nadie lo va a detener. Es un caso muy lamentable como el de otras personas más, pero porque sigue, ¿no? Porque sigue o sea, la pregunta, bueno, la que inicia, ¿no? ¿Por qué está ese espectáculo? ¿En qué momento se encuentra? Y efectivamente es como querer parar, ¿no? Todo lo mediático que se ha vuelto esta figura, ¿no? Y bueno, lamentablemente, bueno, los hechos son otra cosa lo que indica en este caso. Sí, yo creo que aquí nos toca también, ¿no? O hacemos el análisis desde la comunicación que entendemos y estudiamos, ¿no? Y por eso ponía primero en el contexto, ¿no? De por qué los medios de comunicación están dando tanta cobertura. Una, sin duda, por el personaje que es Samuel García Sepúlveda, el gobernador de Nuevo León, ¿no? Por cómo se ha estado comportando, porque ha habido un marcaje personal sobre su figura, ¿no? En algunos casos hasta con memes o como minimizando, ¿no? La figura de gobernador, pero también posicionándolo como un liderazgo, nos guste o no nos guste, pero está allí, ¿no? Posicionado en la agenda pública. Entonces creo que una por la zona también. Me parece, y yo comparto un poco algo con una colega comunicóloga que compartió en redes sociales, Adriana Borges, hablaba también de este tema del aspecto físico, ¿no? Muy lamentablemente, para los medios de comunicación hacen un trabajo de
elección también, ¿no? De los casos que van a visibilizar, que van a mostrar, y me parece tiene diferentes ángulos de interés periodístico, ¿no? Y uno de ellos es, como les decía, la zona, ¿no? El estado de Nuevo León, el rol, digamos, que ha estado jugando Samuel García, el gobernador, en el ámbito político nacional de gobierno, pero también este caso, ¿no? Esta chica con un rostro afable, con una figura, una joven delgada, una joven que mostraban incluso, es que se mostraba como afable, serena, calmada en redes sociales, ¿no? Una joven que podríamos llamar una joven tranquila, una joven inocente, una joven que llama la atención de las televisoras, sobre todo hay que identificar y desde la comunicación, entendiendo y desde luego con mucho respeto, pero a la televisión le llama mucho la atención, o sea, trabaja mucho con el poder de lo icónico, ¿no? De la imagen, ¿no? Entonces, también lamentablemente para explotar esa imagen, ¿no? Y creo que es lo que ha estado sucediendo. Medios de comunicación, especialmente las televisoras, han estado explotando ese caso, ¿no? Con esa imagen que vende muy bien, y lo digo con sumo respeto y entre comillas, ¿no? Vende muy bien a una audiencia que también de pronto es una audiencia morbosa, ¿no? Claro. O sea, una audiencia que quiere saber qué más, qué hizo, qué traía en la bolsa, no, en ese momento, qué era, qué hacía, o sea, ¿por qué de esas verdad. horas? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por Y qué? que ¿Por qué? tiende No, a revictimizar horrible. también antes Eso que es lo que analizar, menciona. y que tiende a violentar, ¿no? A las mujeres también, y que no diferencia también, o que no está habituada a una audiencia a revisar el fondo, ¿no? Sino a quedarse con la forma que presentan en muchas ocasiones los medios de comunicación, ¿no? Y lo que se presenta era esta última fotografía donde está sola en la carretera, y entonces los medios de comunicación tradicionales, la televisión, se dedica a eso, a explotar, a jugar con nuestras emociones, con las Vendernos, sensaciones, ¿no? claro. A vender esas historias, ¿no? Esa historia de la joven sola allí en la carretera, que la dejaron las amigas. Imagínate, suena como una historia telenovelesca a la cual nos ha acostumbrado por décadas, ¿no? Televisa y TV Azteca, y entonces se genera una reacción, me parece, en la audiencia, en la ciudadanía, de estar allí, ¿no? Pegados como lo estuvimos en el caso de, ¿recuerdas esta niña Paulette, ¿no? Ajá, Que Paulette. también, que se estaba a un lado, ¿no? ¿Qué pasó con esa situación? Que bueno, ahora está una serie de Netflix hay, ¿no? Sí, exacto. Entonces, por tratar de desmenuzar y poner aquí, ¿no? En la mesa de reflexiones, por qué este caso está causando está llamando tanto la atención y ya está llevamos 2 semanas, ¿no? Con ese acaparando la tema. agenda de los medios. Cuando, ojo, reitero, este caso es igualmente lamentable que cientos de miles que han ocurrido de feminicidios en el país y a los cuales no se les ha dado una cobertura como esta, ¿no? Ha dado. Por supuesto que creo que estamos en un momento también fundamental, en un punto de quiebre. Venimos de protestas en contra de las violencias a las mujeres, venimos de un 8 de marzo también, de nueva cuenta, solicitando, ¿no? Alto a las violencias, etcétera. Venimos de una oleada también de un tiempo en donde se han visibilizado los temas de acoso, de abuso, ¿no? En las escuelas, en las instituciones, y donde se está poniendo en la agenda también cada vez más esta violencia institucional de la que somos víctimas las mujeres, cuando las instituciones no investigan los casos, por ejemplo, como feminicidios, ha ocurrido en Baja California Sur también, cuando se cometen estas omisiones graves también en el debido proceso, en la investigación, como esto que ocurrió, que ciertamente, con independencia del tipo de cobertura que hayan tenido los medios de comunicación o las televisoras, hay una realidad, ¿no? Que es la que está planteando también el papá, que es cómo es posible que durante una semana habían estado haciendo trabajo de investigación, se supone, de investigación, lo que les toca hacer, lo que saben hacer, y de pronto en el lugar en donde ya habían investigado, allí aparece, ¿no? Eso no se admite, ¿no? O sea, ¿cómo podemos entenderlo? Por eso es lógico, me parece, pensar que pudiera haber sido una colocación, ¿no? Un montaje. Lamentablemente no es la primera ocasión en la que a la audiencia mexicana, ¿no? Se nos hace un montaje, ¿no? Televisivo de parte de las autoridades también. Entonces tenemos esos antecedentes y creo que aquí lo más importante es el reclamo de justicia de una familia, ¿no? Por el asesinato de una joven, ¿no?
que así hubiera tenido problemas con las amigas, así hubiera estado tomando, disfrutándose, divirtiéndose, lo que sea, ¿no? Por supuesto que está en su derecho, ¿no? De ejercer esa libertad y no tendría por qué haber sido asesinada. Ese me parece que tiene que ser el centro de atención, y si los medios de comunicación se concentraran en eso, avanzaríamos muchísimo más en la conciencia y no en la criminalización también, Ajá. en la Sí. revictimización, y ahora hasta atacar también a unas amigas sin tener toda la información, los elementos, el análisis, porque de pronto en un primer momento veíamos las malas amigas, o sea, hay que odiarlas, de verdad, hasta A la recibieron fecha todavía. amenazas a la fecha, ¿no? Entonces, creo que lo fundamental es voltear a ver lo que hemos estado insistiendo desde hace, por lo menos, después del 8 de marzo, que siguen las protestas, que se siguen incrementando, pero décadas, ¿no? Siglos, la violencia recurrente contra las mujeres, ¿no? Eso no le suele pasar a los hombres, perdón, no así, ¿no? O sea, que esté en la carretera, que se sienta amenazada, víctima, de hecho, han puesto los ejemplos, ¿no? Que en todos esos días, ¿cómo es posible que pongan a los hombres y un hombre puede hasta dormir en la calle, en el cesto, donde sea, creo que pusieron un caso y que nada le sucedió, ¿no? Creo que se fue en un parque la imagen que pusieron, o sea, claro, entonces la violencia aquí, lo que nos muestra este caso es un botón de muestra de la violencia recurrente contra las mujeres, de la falta de políticas públicas efectivas en la prevención, en la erradicación, en la investigación y en la erradicación de las violencias, ¿no? Y ahí están las fallas elementales en la investigación. Solo por dar un detalle, nos habían dicho, vía medios de comunicación, que las cámaras del motel, ¿no? Solamente transmitían, pero que no grababan. Días después, ahora resulta que sí había grabaciones, y se filtraron además esas grabaciones de otros videos donde se ve ella que está corriendo, que está forcejeando, etcétera. ¿Cómo es posible que la autoridad dijera, pues alguien le dijera, supongo, no grabamos, y no hubiera verificado que en efecto haya sido así? Entonces, casos graves, y como estos, muchísimos. Yo solamente pongo un caso, que fue el que reporté la semana pasada, para recordar la historia de una mujer desaparecida en Baja California Sur, como te decía, en el contexto nacional de mujeres desaparecidas. Elvira Yolanda Manríquez Pérez, desaparecida en el 2017, sus familiares, especialmente su hijo, la busca desde entonces. Su carpeta no aparece, espero que ya haya aparecido por lo menos, pero resulta que no sabía su hijo, hubo cambio de administración y no sabía si estaba en la Procuraduría, o si estaba en la Fiscalía Especializada de Desaparición de Personas, o si estaba en el Centro de Mujeres, o si dónde estaba. No sabía, pues no le sabía decir la autoridad, el nuevo fiscal de la unidad de investigación y búsqueda, ¿no? Para mujeres, de investigación y búsqueda de personas, no sabía dónde estaba. O sea, déjame ver, yo te hablo para ver dónde está. ¿A qué nos enfrentamos? El título de la nota de la historia decía, ¿no? La siguen buscando desde hace 5 años, y ahora donde está extraviada, y ahora su expediente también está extraviado. O sea, esas son las fallas, e imagínate la impotencia de los familiares, ¿no? De no saber en qué va. Que ellos creen que sí lo están buscando, claro, ¿no? Que hay ¿cuál claves, es la lectura de nada. todo esto, no? ¿Cuál es la lectura de todo esto? En el simple caso que les estoy exponiendo es, ni siquiera están buscando a las mujeres, ni siquiera están investigando qué fue lo que pasó. En este caso, verdaderamente apareció a presión de la sociedad, y porque el caso se hizo mediático. Porque si no, yo estoy segura, por la historia que conozco y que hemos dado seguimiento, que no se hubiera sabido nada, ¿no? A ver, nomás, ¿cuántas historias se han hecho mediáticas de mujeres desaparecidas en Baja California Sur que duren el tiempo correspondiente? Lisette Soto, si recuerdas, el de la niña, muy pocas, y me parece que es uno de tantos, porque a partir de este caso surgieron los colectivos de búsqueda con mayor contundencia, ¿no? O sea, pero de ahí en fuera no. Entonces, ya es como un común, ¿no? Es común, está desaparecida. Y no vamos a decir que todo lo que se dice, ¿no? Pero
ya está desaparecida y ahí queda. Entonces queda esta En la firma de los impunidad, terrible. colectivos ¿Y por qué se solamente sigue? ellos buscan y ante amenazas, ante riesgos, ante estar pidiendo a la sociedad, ¿no? Que puedas donar algo para que te puedas unir, que no seamos también nosotros como sociedad omisos ahora sí de repente ignorantes, ¿no? Porque desconocemos la situación en la cual nos encontramos, ¿no? Entonces a veces también hasta que nos suceda algo es cuando empezamos a estar ahí, Sí, lamentablemente. parece que lo vemos así como muy lejano, pero no, es un Sí. tema de todos los días. Y bueno, finalmente, un poco vinculado a esto, pero en el ámbito local, me gustaría Ya traes compartirles. la Sí, última nota que nos trae aquí la compañera. es la que se me acaba de perder, que ya detuvieron al profesor. Ah, perfecto. Ajá. Al prefecto de la secundaria número 20, creo, ¿no? De la colonia Camino Real. Sí, espérenme porque se desconecta aquí, pero para no tener una imprecisión, aquí está. Bien, les voy a leer la nota. Aquí venimos también de un periodo, ¿no? de visibilización de los casos de acoso y de abuso sexual, además, en escuelas, del sector educativo, no público. Ha sido, y lo hemos comentado, ha habido un reclamo y una queja recurrente y nos hemos enterado lamentablemente de casos persistentes y uno de ellos es el de la secundaria 20 en La Paz. Y les voy a leer una de las notas en el diario Hoy BCS. La Procuraduría General de Justicia ejecutó una orden de aprehensión por los delitos de abuso sexual y violación equiparada en agravio de menores de edad en contra del prefecto que fue acusado en la secundaria 20 de esta ciudad. De acuerdo con la información, Igor N. está relacionado como presunto responsable de los delitos de abuso sexual a una persona menor de edad agravado y asimismo violación equiparada agravada de acuerdo a la carpeta de investigación y el número de carpeta, ¿no? Agentes de la Procuraduría ubicaron al sujeto en un domicilio de la colonia Fobista de esta ciudad, donde fue capturado durante las primeras horas de este viernes y le ejecutaron una orden de aprehensión girada por un juzgado penal. Tras su detención, el sujeto fue trasladado a la unidad de guardia custodia de personas detenidas del Centro de Justicia Penal de La Paz, donde quedará hasta definir su situación jurídica. Cabe recordar que el sujeto fue denunciado públicamente por haber cometido abuso sexual en contra de estudiantes de la secundaria número 20, caso que indignó a la opinión pública de todo el estado, por lo que se realizaron manifestaciones por parte de sus compañeros y jóvenes de otras instituciones educativas. Por parte de la SEP, el sujeto habría sido separado de su cargo y comisionado a otras áreas donde no tenía contacto con estudiantes. Eso fue lo anterior que teníamos, pero ya la Procuraduría informó que se giró una orden de aprehensión, que se cumplimentó esta orden y bueno, aquí yo lo vincularía muy en el ámbito nacional a nivel local. Este es un caso que también se hizo mediático a nivel local. Porque hubo una protesta, ¿no? Porque hubo una protesta en la secundaria, porque hubo una supervisora que sí se grabaron los videos, que actuó de manera contundente, que a lo mejor no acostumbrados como audiencia. Pero eso o fue como antes ciudadanía. también, bueno, lo que sucedió fue antes de Sí, pandemia, ¿no? claro, También había 2 años sucedido antes. pero digamos, en este caso se detonó a partir de esos videos que circularon donde la supervisora estaba como confrontando y estaba denunciando la situación y la propia chica en un ejercicio, en una tarea, como que hizo una especie de denuncia pública allí mismo y la supervisora tomó el caso, ¿no? Y lo mostró allí mismo y de ahí se detonó, pero esto tenía un año, ya se había denunciado, ya en algún medio de comunicación había salido pasado, y ok. no se le había dado, digamos, la cobertura como hasta ese momento, porque se empezó a hablar en redes sociales que se tenían secuestrados a los niños, que etcétera. Un montón de situaciones, se hace una confrontación allí mismo entre la escuela, entre la directora, la supervisora y empiezan a ventilarse este caso. Por supuesto que hay una reacción también de la comunidad estudiantil, de padres de familia y entonces ahora sí, eso es, como decimos en el lenguaje periodístico, ¿no? Factor de interés periodístico. Los medios de comunicación lo tienen en su agenda de manera recurrente también. Está presente el tema porque ya se visibiliza, es un prefecto, ¿no? Porque estaba muy reciente también las manifestaciones del 8M, ¿no? Contra las violencias hacia las mujeres y los medios de comunicación lo retoman hasta que se le da seguimiento. Y también hay que decirlo, en muchas ocasiones, y me tocó estar cuestionando o incidiendo con las autoridades para ver en qué iba, ¿no? O sea, si verdaderamente se iba a librar una orden de aprehensión, si se iba a quedar en el órgano interno de control o no, porque en muchos casos así se quedaba.
y hasta ahí vamos, hasta ahí ¿no? vamos, sí. Pero también una presión, en este caso, bueno, ahí va, pero hay muchísimos más que no sabemos y los cuales no han tenido esa cobertura de los medios de comunicación. Y nos quedamos hasta allí. Y bueno, con mucho gusto de compartir muchas más cosas de reflexionar. Pues aquí cerramos nuestro programa de Agenda 1180. Muchísimas gracias, Gladys Navarro, por estar una vez más con nosotros. Y bueno, recuerden que en punto de las 11 de la mañana pues hay un evento en el Poliforo Cultural Universitario, así que si puedes ir, adelante, y si no, sigue la transmisión a través de las redes sociales de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, así como también de Radio WAPS. Muchísimas gracias y recuerden, hoy es 3 de mayo, el Día de la Libertad de Prensa, así que bueno, un poquito de lo que se puede permear en este día, también es el día de la que es fundamental, es muy fundamental el garantizar nuestro derecho a la libertad de expresión, a que podamos participar en la elaboración de medios, en la construcción de medios, ¿no? En poder estar allí, ¿no? Es fundamental para la construcción de nuestra democracia y bueno, seguimos. Exactamente, pues, y somos tendencia también por el tema, ya se nos perdió aquí, pero bueno, el Día de la Santa Cruz, por el Día de los que trabajan en la construcción, el Día de la Fundación de la Paz, y quería ver puesto algo de nosotras, pero fíjense que ya con tanta información, pues ya lo fui a ver en tendencias de Twitter también, efectivamente, era de Día de la Libertad de Prensa, y pues no todo el mundo lo está, también es una tendencia, y lo pone la Deutsche Welle en español, así que, bueno, a reconocer, dice, la inviolabilidad de las comunicaciones, ¿no? Insta en prohibir el espionaje periodista. Es el hashtag de este día. Bueno, aquí cerramos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En unos días más. Aquí la información, gracias a quienes nos vieron, nos escucharon, así como nuestros operadores técnicos. Sintoniza Agenda 1180. Mantenerse informado es muy importante. Agenda 1180 es tu espacio ideal, donde encontrarás la información más relevante del día a escala nacional e internacional. Encontrarás también lo último de la agenda universitaria. Acompáñanos de martes a jueves en punto de las 9 a.m., solo en Radio WAPS.